Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola queridos amigos de Las Goteras de tu Hogar, un cordial hola para cada uno de ustedes, aquí Jackie Urban, como cada semana, con un nuevo contenido que nos pueda ayudar para ser mejor en todo contexto. Y por eso hoy vamos a trabajar cómo relacionarnos mejor con la gente. Pareciera que es algo que aburrido, pareciera Jackie, pero si eso se cae de maduro, eso es lo cotidiano que nosotros vivimos, no crean. Es un tema muy difícil, ¿saben por qué? Porque es que tenemos la convicción de que eso es común, el relacionarnos con las personas, que eso lo hacemos todos los días, que es normal. Pero cuando nos toca hablar de qué tantas habilidades tú has desarrollado, entonces ahí es como caemos en el limbo de justificaciones. Bueno, o sea, yo no es que tenga habilidades, pero yo me comunico bien, pero es que eso forma parte de mí. En el fondo no vemos en su máximo espectro lo que eso implica y qué tanto puede afectar al momento que me toca a mí tener la interacción con las personas que están a mi alrededor. Porque, miren, todos quisiéramos que al conversar, al dialogar, fuésemos personas activas. Y cuando yo digo personas activas, ¿qué son? Que pudiéramos expresar lo que sentimos o lo que queremos compartir, que tengamos la capacidad de escuchar lo que nos está diciendo la otra persona, nos guste o no nos guste, pero que no sea generadores de conflicto ni alteraciones reactivas. Entonces, si queremos lograr eso, que es el todo del día de hoy, eso implica que hay que trabajar para tener un balance entre lo que hablas y lo que escuchas. Que eso sea como una danza, un ritmo, para que quienes formen parte de esa conversación se sientan cómodos y encuentren un espacio adecuado en donde compartir, en donde relacionarse, en donde interactuar. Pero hay que estar claros en algo. Hay que dar también señales, no solo con palabras, sino también con gestos. Por eso que cuando se habla de una comunicación, hablamos de una comunicación que sea afectiva, asertiva, efectiva. Es decir, donde tú expreses esto, puedas expresar una emoción, puedas hacer sentir cómodo a la persona con la que tú estás hablando, manifestarle algo positivo para que se sienta bien, una palabra de aliento, hacerla efectiva porque necesitamos que llegue el mensaje y hacerla asertiva porque cuando te toque expresar, no vayas a condenar y señalar al otro con quien estás hablando, sino a expresar tu propio sentimiento, lo que está sintiendo tu corazón, independientemente que el otro sienta que es así o no. Es simplemente en un clima de respeto, tú puedes decir cómo te sientes, pero tienes que buscar el momento oportuno. Y fíjense que yo soy muy reiterativa, muy insistente en esta parte de la asertividad, de buscar ese momento propicio, de que nosotros demos también señales no solamente con lo que decimos, sino también que la otra persona lo perciba, lo que esté escuchando, de parte de uno que lo mire a los ojos, que uno sea expresivo, que esté uno prestando atención, que es tan difícil hoy por hoy cuando una persona te está comentando algo. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita, mis queridos amigos? Que mientras te están hablando, tú estás absorto en el celular. Y eso es mala educación, porque no te estás centrando. A menos que tengas una versatilidad, que tú puedas estar revisando algo mientras alguien te está hablando. Yo me siento una persona versátil, pero no es lo que debe ser. Entonces, nosotros tenemos también que aprender a frenar el ritmo en modo turbo que tiene la vida y poder centrarnos en lo que sea una buena relación. Que también tengamos la capacidad de que cuando conversemos con la persona que queremos hacer esa relación o ese vínculo, también le permita a la otra persona que exprese lo que siente. No un monólogo autoritario, sino ese
va y ven, hablas tú, te escucha el otro, te responde, tú lo escuchas, y de manera que si vas a cambiar un tema que no sea abrupto, que esa es otra cosa, que estás hablando de una cuestión de la tormenta y de repente te acuerdas que subieron los precios de no sé dónde y la persona se queda, ¿what? ¿Qué es esto? Entonces tratar de hacer esos conectores como avisándote, a propósito, sabes que me acabo de acordar que vi una noticia, por cierto, te quería comentar que son esos conectores a la forma de relacionarnos que lo hace más suave, más sutil para que se pueda mantener el flujo de ese intercambio. Pero si hay algo que debemos tener cuidado, sobre todo en personas que son muy conversadoras, muy parlanchinas, es no excedernos en hablar, porque te vas a quedar solamente tú en un monólogo, pero tampoco te quedes con un silencio de tal manera que haga sentir a la otra persona incómoda, porque tú no sabes si te están escuchando o no. Y es necesario que cuando a ti te toque responder luego de haber escuchado, tú tengas esa sutileza de dar respuestas que no sean monosílabas, sino que sea algo ponderado, que tu respuesta es, hola, ¿cómo estás, Jackie? Y yo te responda, bien. Ahí tú cortas todo vínculo, tu apreciación hacia mí va a decir que es una persona supremamente hostil, arisca, insociable, tóxica, es un veneno, está peleada con la vida, y qué cantidad de peyorativos puedes ponerle tú a una persona. Cuando a lo mejor si a mí me preguntan, hola Jackie, ¿cómo estás? Yo te digo, hola, muy bien, muchas gracias, qué gusto verte, ¿cómo está la familia, tu trabajo, todos bien? Ay, qué bueno, ¿qué cuentas? Tú le das un empuje, una plataforma a que la otra persona tenga una entrada por donde circular para establecer un diálogo. ¿Y de qué se sustenta una relación de intercambio? Con el diálogo. Esa es la columna vertebral. Ahora, tengamos en cuenta algo. No siempre todo es luna de miel y color de rosa, porque hay a quienes les cuesta relacionarse y eso se puede deber a muchas cosas. Uno, porque creemos que quienes nos están rodeando o con quienes vamos a interactuar, no, ¿para qué le voy a contar si ya ellos saben lo que queremos decir? Entonces concluyes lo que ni siquiera has empezado a mostrar. Y no siempre es así, la persona puede aprender mucho de ti, pero si tú tienes una inseguridad, una falta de confianza en tu capacidad, una autoestima muy baja, no te valoras, no te reconoces, te vas a decir, ¿para qué voy a hablar? Entonces llega una persona y me dice, ¿para qué le voy a hablar a Jackie de emociones o de coaching o de administración? Si ella ya todo eso lo debe saber. Te equivocas. Nunca nos cansamos de aprender algo nuevo, con una visión diferente. A mí por eso me gusta escuchar mucho y ver cómo piensa la gente, porque forma parte del trabajo de crecimiento. Sobre todo yo que estoy en la parte de capacitación, mientras tú más formas, mientras tú más enseñas, más aprendes y te nutres de la persona que se está capacitando. Entonces, es importante que tú transmitas los indicios de lo que pudiera necesitar la otra persona, de lo que pudiera desear la otra persona que tú le dieras, sea un consejo, una recomendación, una metodología, una técnica. Y si no es así, entonces tratar de solicitarlo en una forma más directa. Sabes, Jackie, que a mí me gustaría que me dijeras esto, me aclararas tal punto. O a lo mejor, mira que yo te escuché en el programa y entonces estaba viendo y me quedé con tal duda de algo. Pero que permita que haya esa interacción, que es lo que es importante. Pero la gente, por miedo, por timidez, se abstiene de hacerlo. Entonces, la persona que te habló siempre va a quedar como cancha ancha para hablar, para decir, para cuestionar y de todo, porque del otro lado, de tu lado, no va a encontrar una postura. Entonces, tenemos que aprender a romper esa muralla de temor a que de repente, y si yo le pregunto, eso es lo que pasa en las escuelas. Los chiquillos tienen miedo de preguntarle a la maestra, porque la maestra les responda feo y porque los niños lo burlen porque es bruto. Empiezan el bullying. Nosotros tenemos que tratar de romper esos mitos y saber que el hecho que tú preguntes algo, tú no estás pidiendo de rodillas que te respondan, ni la persona que te va a responder lo que tú solicites, tampoco es que te está haciendo la caridad de aclararte algo. Eso forma parte de la dinámica relacional. Por eso es que en las empresas se habla tanto de vamos a hacer seminarios de relaciones interpersonales,
porque llegamos a los trabajos y nos centramos en a producir el resultado, a la parte técnica, a la parte de la ciencia o la parte del método, dependiendo de lo que te toque hacer. Espérate, pero tú puedes también nutrirte de todo, tu área, tu departamento, todo el grupo de lo que están haciendo las cosas. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema muchas veces ocurre porque nos encontramos como un guacho, un arroz con mango, una mezcla entre lo que eres tú en tu personalidad y en donde te toca a ti desempeñarte. Entonces, hay que tener claro que viene muchas veces de lo que a ti te ha tocado vivir desde muy pequeño y puedes hacer conexión de memorias que quedaron grabadas porque a lo mejor a ti te tocaba proclamar una poesía y no la hacías bien y entonces te burlaron y ya tú dijiste, no, yo nunca voy a hablar frente al público. Pero te inhibes de sociabilizar o de interactuar y resulta ser que ese problema viene desde muy pequeño. O te encuentras de repente una persona que es sociable en su personalidad, es muy amigable, muy extrovertida y como siempre la apoyaron desde pequeñita que ella hiciera canto, baile, ballet, danza, lo que fuera, ella es una persona que se devora el mundo cuando adulto. Pero entonces hay que comprender muchas situaciones que pueden convertirse en un problema al momento de que tú tengas una interacción. Por ejemplo, un niño, como yo les decía ahorita, que es extrovertido, pero en lugar de desarrollarse en un ambiente que lo apoyaron, se encuentra con unos papás que más bien lo han sometido a exigencias, a las reglas, a no permitirle, a que habían unos valores distorsionados de lo que podía hacer. Ese niño va a crecer como si estuviera amarrado, las manos con una cuerda, va a estar coartado. A lo mejor se le va a hacer difícil relacionarse después en adultez porque estuvo reprimido. En cambio, hay otros chiquillos que puede pasar al revés, que eran sumamente tímidos, sumamente introvertidos, pero les tocó interactuar con personas que eran supremamente sociables o lo demandaban, y eso los llevó a forzarlos a que ellos tenían que tener contacto porque sí. Y entonces vemos esas mamás que obligan, vaya y tiene que saludar a tal persona, tienen que hacer esto. Entonces esa imposición le va a quedar un trauma a ese pequeño, porque le tocó vivir experiencias en el pasado que a él no le gustaba. Él era introvertido, no le gustaba que lo obligaran a bailar. Yo me acuerdo la época de los 15 años de mi hija en el baile, eran las niñas de la escuela de un lado y los niños del otro lado. Eran tímidos. Entonces, uno adulto no los podía presionar, pero salgan a bailar. Ellos eran arrinconados porque todavía no habían desarrollado a lo mejor su madurez de interactuar, del baile y de todo. Sin embargo, los papás de todos esos chiquillos disfrutamos el baile porque estábamos todos bailando. Y cuando ellos vieron las locateras que los papás estábamos haciendo y disfrutando, se fueron incorporando espontáneamente y fue una velada súper agradable y la compartimos muy bonito. Entonces, nosotros cuando eduquemos a nuestros hijos, hay que ser cuidadosos cómo comienza esa interacción, porque dependiendo cómo haya sido su crianza, en el futuro, cuando sean ya adultos, pueda que se les haga mucho más difícil de lo que imaginamos para que ellos puedan conseguir una relación social, una interacción que la puedan conservar, que deje un valor, que represente algo. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer con esto? Claro, pero es el momento de ir ahorita mientras vamos reflexionando, buscamos nuestra libretita, nuestro lapicero, vamos a un instante musical y ya regresamos con estas recomendaciones prácticas con más, porque siempre hay que dar luces, sobre todo a estos padres de familia que están en crianza, sobre todo nosotros que nunca como seres humanos nos detenemos y queremos seguir creciendo. Todo esto pues que repercuta en forma favorable. Si buscas un enfoque sistémico de cambio, aquí podremos ser tu ayuda. Las Goteras de tu Hogar, nuestro canal socioeducativo para la transformación personal y familiar. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestra línea de negocios administratuhogar.com. Y si quieres conocer nuestra trayectoria internacional de más de 25 años desarrollando el recurso humano, ingresa a hmcpanamá.com. Déjanos tus comentarios y enseguida daremos respuesta. Y si quieres compartir estos episodios, estarás apoyando a quien lo necesite.
Y estoy de regreso aquí conversando acerca de cómo relacionarnos con la gente. Y lo primero que yo tengo que decirles es, porque es algo muy puntual, tengo que comenzar en primera persona a revisarme yo. Segundo, coge una hoja, una libreta, un cuaderno y empieza a anotar un registro. ¿Cómo han sido tus contactos en esta última semana? ¿Con quién estuviste conversando? ¿Qué tan fluido fue el diálogo? ¿Qué nutritivo pudiste obtener? ¿Qué sientes tú que le transmitiste a esa persona? ¿Cómo propiciaste tú el tiempo adecuado para interactuar con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, tu esposa, con las personas, tus compañeros de trabajo, con los vecinos, con las comunidades, con todo? Que tú lleves un registro y te pongas a ver. Lo otro es, ¿cuál fue tu dificultad? Porque cuando nosotros reconocemos, eso es muy bueno, porque hay humildad de que no somos prepotentes, no somos perfectos, podemos realmente interactuar, comunicarnos, establecer algo bueno, porque hay que atender si la falla comienza dentro de mí o no. Eso es lo que es básico, no es comunicación emisor, receptor, el feedback, no. Es ir a ver qué está pasando, porque cuando estamos en casa, a lo mejor con papá y mamá o en el matrimonio, nos estamos comprendiendo y estamos haciéndolo muy bien. Pero cuando nos toca llegar a interactuar con otras personas, entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué eres tan sectario? ¿Por qué te quedas solamente? Entonces tienes que aprender a saber que hay distintas etapas en la forma de relacionarnos y tenemos que ir fomentando esa capacidad para ir trabajándola, para ir haciendo el acercamiento, la aproximación. ¿Dónde hay que poner ahorita atención? Queridos papás, punto número 1, empecemos a revisar cómo nos estamos expresando. Empecemos a dar ejemplo a nuestros hijos cómo estamos comunicándonos. Segundo, integremos a nuestros hijos al círculo de amistades para que ellos vean en la forma espontánea cómo nosotros hacemos esa interacción, porque somos los referentes para nuestros hijos y hay que lograr que ellos establezcan esos lazos de amistad con sus compañeritos de escuela, con los vecinos, con los amiguitos donde van. Eso es importante. Otro consejo que les doy es, hay que atender la parte afectiva, porque en una relación vivimos con complemento, podemos ser diferentes, pero cuando hay una relación de amor, hay respeto, hay comprensión y empatía y hay complementariedad. Es decir, si yo soy introvertida, me voy a nutrir de tu sociabilidad para ver cómo lo estás haciendo. Y si yo soy una persona que solamente hablo siendo despectiva, yo trataré de ver cómo manejo mi humildad y tratar de considerar y poner por delante en primer lugar a la otra persona. Luego tengo que saber que en el todo, en la sociedad completa, yo me voy a encontrar con personas de distintos hogares, de distintas creencias, distintas religiones, distintos pensamientos y de todo. Y yo tengo que buscar mis propios recursos para que ellos sean mis muletas de poder yo usarlos adecuadamente al momento que me toca a mí interactuar con una persona. Y saber que en esa interacción está la comunicación. Es el pilar principal. Lo que digo, lo que escribo, lo que muestro, los gestos, las señas, todas esas cosas van a formar parte de ese intercambio que yo voy a tener. Entonces yo tengo que respetar también en eso, porque habrán interacciones de que a lo mejor te toca a ti dar un consejo y la otra persona lo está cogiendo y lo está revisando. A lo mejor te toca que te está diciendo una noticia y tú te estás nutriendo de una información. A lo mejor en el trabajo te toca interacciones muy técnicas, muy laborales también. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Pero lo importante es que el que quiere, puede. Cuando enseñas en forma positiva, cuando eres referente positivo y no con descrédito, ni con desprecio, ni con negativismo, yo creo que se hace mucho más fácil la convivencia y esa relación. Evidentemente que en las escuelas hay que prestar mucha atención, por eso yo digo, hay que cuando llegan de la escuela muchos diálogos. Cuando ya llegamos a la adultez, la cosa se nos va a hacer mucho más fácil. Pero son todos estos elementos que nosotros debemos saber que existen,
que son nuestras herramientas, que necesitamos ponerlos en práctica, que debemos saber que todos son diferentes, porque esa es otra de las cosas que también tenemos que saber, que para poder intercambiar vamos a expresar ideas, pero no todos tienen que pensar igual que nosotros. Yo quiero dejarlos con eso en este día de hoy y conversar entonces en una próxima oportunidad. Así que reciban mi abrazo sentido, lleno de cariño, disfruten su día al máximo y estamos entonces en contacto. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu Hogar.